Muy buenas tardes. El Grupo Parlamentario Miguel Ramos Arizpe del Partido Revolucionario Institucional de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les da a todas y a todos ustedes la más cordial bienvenida a la develación de la placa en honor al diputado don Augusto Gómez Villanueva, a quien agradecemos su presencia en este acto. Muchas gracias, don Augusto. Lo acompañan en el presidium el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Cámara de Diputados, y el diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Muchas gracias, diputado. Queremos agradecer y destacar la presencia de diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en este cuerpo colegiado. Escucharemos a continuación, en el marco de la develación de esta placa, el uso de la palabra a la diputada Marcela Guerra Castillo. Por favor, diputada presidenta. Diputado presidente de mi partido, Alejandro Moreno Cárdenas. Diputado Rubén Moreira Valdés, coordinador de mi bancada. Y diputado don Augusto Gómez Villanueva, nuestro gran compañero y maestro, quien hoy nos convoca aquí. Compañeras y compañeros, amigas y amigos todos. La trayectoria del diputado don Augusto Gómez Villanueva es excepcional, no solo por su amplitud que abarca varios lustros de la historia patria, sino también por su compromiso con las más sensibles causas sociales y por el profundo conocimiento de los procesos políticos que han marcado el devenir de nuestro país. Se trata de un hombre originario de Aguascalientes, hijo de un ferrocarrilero con identidad indígena y que sabía hablar zapoteco. Probablemente de ahí emanó su apego a la tierra, a su cultura nacionalista y la proclividad a los movimientos sociales que por la línea paterna conoció por la valiente y la vertiente del sindicalismo ferrocarrilero. Su hambre de conocimiento y deseo de formación lo llevó al Colegio Militar y a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde coincidió con grandes figuras que habrían de gravitar en la historia política del país, como lo fueron Porfirio Muñoz Ledo, su amigo entrañable, Miguel de la Madrid, nuestro presidente, Jorge de la Vega Domínguez, presidente del partido, Enrique Álvarez Ordóñez y Ifigenia, entre otras grandes personalidades. Maestro de muchos, pero también de una asignatura que marcó a una de sus grandes pasiones, como lo es la Revolución Mexicana, porque profundizó en el conocimiento y en la reflexión sobre lo que fue esa gran gesta, y en algún momento pudo encaminarse hacia la vida académica y de los estudios de posgrado, pero las oportunidades que pronto se le abrieron en el servicio público y de la actividad política lo marcaron en horas tempranas. Fue testigo de los procesos que movieron la construcción y la transición democrática de México, así como de los abusos que tuvieron lugar, las prácticas enmarcadas en los sesgos autoritarios que existieron en aquel entonces, pero como cuando su propio padre se vio obligado a someterse a una negociación política aviesa de ser despojado de un triunfo electoral en el PRI y que lo retiró de alcanzar una posición en el Congreso. De todas formas, el joven Gómez Villanueva incursionó en el servicio público y de la política y fue secretario particular del entonces gobernador de Aguascalientes, el profesor Enrique Olivares Santana. Y de años después, el diputado federal en la legislatura, en 1964, como tal, inauguró a los diputados de partido. Destacó por su pertenencia y militancia en el sector agrario, donde construyó un gran liderazgo que fue la pauta de la lanza para impulsar un histórico reparto que le llevó
y que lo llevó a consolidar la estructura de la propiedad ejidal en el país. En la década de 1970, con dignidad, asumió la designación como embajador en Italia y después, cuando fue nombrado embajador en Nicaragua, donde fue pieza fundamental para la exitosa labor diplomática que desarrolló nuestro país, nuestro México, a través del Grupo Contadora y de una tenaz lucha por construir la paz y permanentemente su trabajo por la paz. Retomó su carrera legislativa hacia finales de la década de 1980, siempre con el afán de construir puentes de entendimiento entre las diversas fuerzas y corrientes a partir del gran acervo de relaciones y amistades que ha podido consolidar y de su indudable oficio político que conocemos todos, oficio político que también nos ha beneficiado todos con sus enseñanzas. Es un profundo conocedor de la vida parlamentaria, un profundo conocedor de la tarea partidista y de la labor diplomática. Don Augusto ha dejado testimonio escrito de sus reflexiones y contribuciones, siempre convencido de la necesidad de documentar experiencias, reflexiones, todas como instrumentos estratégicos para enriquecer la actividad política. El adagio de los griegos que reza: en la infancia, compórtate; en la juventud, contrólate; en la madurez, sé justo; y en la vejez, sé sabio. Sin duda tiene plena vigencia en este ejemplo de vida que nos lega don Augusto Gómez Villanueva. Me da mucho gusto acompañar a la develación de esta merecida placa en honor de nuestro gran amigo y compañero. Augusto Gómez Villanueva sigue dejando huella profunda en todos nosotros. ¡Que viva Augusto! Muchas gracias, diputada presidenta. Queremos agradecer la presencia de la familia del diputado Augusto Gómez Villanueva, quienes hoy nos acompañan. Muchas gracias. Escucharemos a continuación el mensaje del diputado Rubén Moreira Valdés. Por favor, diputado coordinador. Buenas tardes a todas, a todos. Primero agradezco la presencia del señor presidente de nuestro partido, don Alejandro Moreno. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y también le reconozco que la idea de este sencillo homenaje y de esta placa, pues es de él. Nosotros nos encargamos de instrumentar lo que él nos instruyó, y pues muchas gracias por esta oportunidad, Alejandro. Y cuando me lo comentó, dialogamos mucho sobre don Augusto, cosas que dijo nuestra querida presidenta Marcela, sobre lo que significa para nuestro partido, sobre lo que significa para esta Cámara y sobre lo que significa para México, porque hablar de Augusto Gómez Villanueva es hablar de la historia de nuestro país, con la certeza de que está uno dirigiéndose siempre de una persona que es honesta, que es muy trabajadora, que es nacionalista y que es un patriota. Tres cosas rápido les voy a comentar. En la casa de don Augusto está una pintura donde está él y su señor padre. Su señor padre, como pasa en la política, pues a veces las cosas no salen como uno quiere. Y habiendo sido electo, hubo un conflicto de este tipo y no pudo ocupar la curul. Sin embargo, don Augusto llegó a la Cámara y en esa pintura está él con su padre señalando la curul que después tuvo don Augusto. Eso habla, además, de su calidad de gran hijo, de gran persona. Y por eso estamos bien orgullosos de don Augusto. La segunda cosa que les quiero comentar es que un día, estando niño don Augusto, llegó Lázaro Cárdenas y entonces buscaron a alguien que hablara. Y el mejor para hablar, por toda su historia de niño, de su padre, era don Augusto Gómez Villanueva. Y él se dirigió en ese discurso a don Lázaro Cárdenas. Tiempo después, de la CNC al Monumento a la Revolución, donde están depositados los restos de Lázaro Cárdenas, fueron cargados por don Augusto. Don Augusto, de niño, le dio un discurso y de grande lo llevó a su tumba, a su destino, a Lázaro Cárdenas. Esas cosas hablan del amor que le tiene a México. Y cuando representó a México en Nicaragua, que también algo dijo ya Marcela,
Fue tal su influencia, fue tal su capacidad de diálogo, fue tal el amor para Latinoamérica que, no tan en voz baja, decían el comandante Augusto Gómez Villanueva. Recordemos que eran 9, ¿no? Originalmente eran 9 ellos, los 9 comandantes, entonces decían el 10º comandante, Augusto Gómez Villanueva. Esa es la capacidad de este hombre que está acá y que ha reconocido en muchas ocasiones nuestro amigo Alejandro Moreno Cárdenas, que nos ha permitido ser compañeros de don Augusto y aprender muchísimo. Este es un reconocimiento, don Augusto, de todas y todos sus compañeros. Vamos a poner después un agregadito, porque ahora con esto de las licencias ya tenemos más compañeros, entonces vamos a poner un agregado ahí. Pero este es un reconocimiento de todas y de todos nosotros, que aprendemos siempre que usted habla, pero que también aprendemos de su ejemplo. Esas madrugadas acá de la comisión del debate de presupuesto, pues son de total aprendizaje. Un día dije, al rato vengo, me voy a echar una pestaña. Dije, pues no, son como las 2 de la mañana, pues para las 7 regreso al pleno. Y me hablaron, oiga, ahí está don Augusto, y además va a hablar. Felicidades a todas y a todos por tener un compañero como Augusto Gómez Villanueva. Muchas gracias, diputado Rubén Moreira. Le pedimos muy atentamente al diputado Alejandro Moreno Cárdenas nos dirija su mensaje. Por favor, diputado. Muy buenas tardes, amigas. Muy buenas tardes, amigas y amigos, legisladoras, legisladores, amigos de los medios de comunicación. Antes de leer unas palabras para quien sin duda es un extraordinario mexicano, un gran amigo, un gran militante del PRI, quiero saludarlos a todos, agradecerles y valorarles este momento, saludar a nuestro coordinador, al diputado Rubén Moreira, que ha sido no solo un gran coordinador, ha sido generoso el día de hoy, porque no solo coincidimos con hacer un modesto reconocimiento a quien ha aportado muchísimo a la vida de nuestro instituto político, pero ha dejado mucha puntualidad, claridad, conocimiento y ese profundo amor por nuestro país como mexicano, como legislador, como diplomático, como servidor público, como académico, y que hoy estemos aquí sus compañeras y sus compañeros de partido, para nosotros nos llena de mucho orgullo, nos da mucha alegría. Agradecer la presencia de nuestra presidenta del Congreso, a nuestra querida diputada Marcela Guerra. Aprecio la presencia aquí presente de sus hijos. Le agradezco mucho a Augusto Gómez Morales, que está aquí con nosotros. Un saludo a Lupita, también que está aquí. A doña Lupita, que está en casa, pero de seguro está muy atenta viendo este no solo evento muy sentido, que nos llena de mucho orgullo, de mucho ánimo. Saludar también a Juan Manuel, que no está aquí, pero se siente también muy orgulloso de nuestro querido maestro. Saludar también a sus nietos, a Augusto, a Lorena, también que están aquí, que son parte esencial de su vida. Y yo quiero decirles unas palabras, porque para hablar de Gómez Villanueva no se necesita un discurso, se necesita conocer el país, ser solidario, ser amigo y aprender lo que hemos aprendido a lo largo de muchos años, de su experiencia, de su sabiduría, desde que participábamos en las dirigencias juveniles y hoy el poder él consolidar un espacio político importante para que las y los mexicanos desde un gran partido como el nuestro podamos ser una opción, podamos contribuir al crecimiento y a la realidad de México, pero sobre todo tener un partido donde hombres y sobre todo comprometidos como Gómez Villanueva siguen aquí después de muchas décadas de sacrificio, dando la vida siempre por nuestro país, y por ello preparé unas palabras, porque sabe don Augusto que mi cariño es total, muy grande, y hoy le quiero decir a todas y a todos ustedes que bien se dice que las biografías de las grandes mujeres y de los grandes hombres de nuestra historia escriben y delinean a nuestras naciones. Esto es así, en efecto, porque la expresión de nuestra humanidad ocurre a través de los actos y de la voluntad
de quienes las protagonizan. Así podemos decir que la vida de don Augusto Gómez Villanueva ofrece una visión singularmente valiosa de lo que ha sido el último siglo para México, en el trance de un país preferentemente rural y agrícola a otro, urbano, con crecimiento, con desarrollo, con clara tendencia a impulsar la industrialización, las nuevas tecnologías y los grandes cambios del mundo. El país que estaba por iniciar la tercera década del siglo pasado se debatía en la necesidad de construir las instituciones, el régimen político, económico y social que diera estabilidad, posibilidades de desarrollo a nuestra nación. En esas circunstancias surgía la vida de hoy nuestro homenajeado. Los más de 9 décadas de años transcurridos desde ese momento a la fecha hablan de un México distinto, pero de una esencia que conserva los rasgos identitarios a través de un gran afán por luchar por las libertades, la justicia, la democracia y por la proyección de una rebeldía que se hizo revolución para producir e impulsar los grandes cambios de México. Ahí, en ese trayecto de más de 9 décadas, encontramos a un hombre que inició su vida de manera modesta y con grandes limitaciones, pero que supo remontar los obstáculos con mística, carácter y determinación para construir y darse un mejor destino. En cierta forma, la vida de don Augusto es una metáfora de nuestro México. Al igual que él, nuestro país ha tenido que labrar un mejor destino a partir de comprometer los mayores esfuerzos de todos para lograrlo. De alguna manera, podemos decir que ese gran impulso por los cambios, pero también se hizo para conservar lo valioso. Ello se refleja en la vida de Gómez Villanueva, un hombre siempre rebelde, valiente, atrevido, pero al mismo tiempo juicioso, cordial, amistoso y sereno, inteligente, estratégico, sencillo, conocedor de lo que México vivía en su tiempo, sorprendentemente vital y no obstante su edad, y pacifista con su compromiso a pesar de ese espíritu con gran ánimo, con gran carácter, que le dio su formación y su vocación política de vida en aquellos años del México revolucionario y postrevolucionario que demandaba lo más importante que pueden tener las y los mexicanos, un profundo amor por nuestro país. Sin duda que el grupo parlamentario del PRI en esta 65ª legislatura en la Cámara de Diputados ha encontrado y hemos encontrado en la figura de don Augusto un baluarte que nos impulsa, una conciencia que nos reclama a no desfallecer a pesar de los grandes retos y de las grandes dificultades, pero sobre todo hemos aprendido a conocer y a tener a un entrañable amigo, cordial, caballeroso, generoso y grandioso en su trato y en su afecto por nosotros. Contar con él, contar con don Augusto Gómez Villanueva, ha sido una de las grandes fortalezas de mi vida, de la vida del partido y de la vida de todos los que estamos aquí. Y lo digo con un profundo y enorme cariño, pero con un gran respeto, pues nos ha permitido disponer siempre de una mirada de mesura, arrojo, experiencia, que nos advierte de los problemas por venir, pero también que impulsa y cimenta la unidad del grupo parlamentario de nuestro instituto político y de nuestro país. ¿Cómo olvidar que iniciamos nuestra legislatura con la participación de don Augusto Gómez Villanueva presidiendo la Comisión de Decanos? ¿Cómo olvidar su voz y su llamado siempre atento para honrar el trabajo legislativo? Por eso, la placa que en su honor develamos no solo habrá de brindarle un tributo imborrable, también servirá para conservar su ejemplo y legado, de modo que nos siga inspirando e irradie
a las nuevas generaciones con su coraje, su determinación para construir el presente y trabajar juntos por un mejor futuro. Con esta placa abrazamos el legado de don Augusto Gómez Villanueva, honramos su generosidad y tributamos su gran talento. Y yo quiero aprovechar, amigas y amigos, para reiterarle, no solo a don Augusto Gómez Villanueva, a todas y a todos ustedes, pero él como ejemplo. Eso es lo que México necesita. Hoy no estamos en el mejor momento político de nuestra historia. Hoy no hay normalidad democrática. Y si algo han impulsado hombres como Gómez Villanueva, es el temple, es el compromiso, es el carácter para defender lo más importante que tenemos los mexicanos, que son nuestras libertades. Con profundo cariño y reconocimiento, jamás olvidaré las horas, las semanas, los meses que trabajamos en su casa, que construimos juntos y diseñamos la estrategia y el compromiso de cómo cuidar y de cómo defender nuestro instituto político y lo más importante, cómo trabajar juntos para defender las instituciones de nuestro país, que se respete la Constitución. Por ello, yo sé que don Augusto no solo ha aportado, aporta y aportará su conocimiento, su responsabilidad con el país, pero sobre todo aporta ese ánimo, ese orgullo, pero sobre todo esa energía que debemos de tener, de cómo un hombre comprometido, preparado, consagrado políticamente, sin ningún interés más que el que servirle a México y el servirle a nuestro partido. Hoy los convoco a todos ustedes. Por eso tenía muchas ganas de estar aquí, don Augusto, de acompañarlo, de estar con usted, de estar con su familia y de decirle que me siento profundamente orgulloso de compartir la amistad con usted, de que usted nos ha enseñado, de que usted nos ha orientado, de que es un hombre íntegro, honesto, prestigiado, es un hombre que prestigia al PRI, que prestigia su trabajo comprometido y que no tenemos palabras para agradecerle lo que ha aportado, y lo menos que podemos hacer los que estamos aquí es sentirnos muy orgullosos de usted, muy orgullosos de lo que ha hecho, y como usted nos decía, listo jefe, y para darle a la que sigue. Muchas gracias, diputado Alejandro Moreno Cárdenas. Antes de escuchar el mensaje del diputado Augusto Gómez Villanueva, le pedimos muy respetuosamente a las personalidades del presidium, realicen por favor la develación de la placa en honor de don Augusto Gómez Villanueva. Si son tan amables, por favor. La placa dice: el grupo parlamentario Miguel Ramos Arizpe de la 65ª legislatura devela esta placa en honor a un gran revolucionario. Diputada de verde, por favor. El diputado federal Augusto Gómez Villanueva, decano y distinguido legislador, que con compromiso, voluntad y responsabilidad ha contribuido al fortalecimiento del parlamentarismo y a la democracia en México. Tiene el uso de la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva. Por favor, diputado. No podemos esconder la emoción. Un hombre que tiene 94 años nunca se imaginó haber vivido tanto tiempo. Y sobre todo, haber vivido, como lo han dicho quienes han hecho uso de la palabra, esta etapa de México que sin duda alguna nos permite transitar durante un ciclo en que los grandes cambios de nuestro país nos han permitido desde acudir a la escuela primaria, enseñarlos a leer y escribir, conocer las enseñanzas de nuestros maestros
que nos enseñaron a partir del triunfo de la Revolución y de la Constitución de 1917 a tener en la escuela gratuidad, una enseñanza laica, pero sobre todo un fervor por la patria y por la historia. Cuando éramos niños y acudíamos a conmemorar el festejo que los mexicanos nos sentimos unidos por primera vez durante mucho tiempo, declamábamos: México, creo en ti. Y esa declaración nos acercaba para formar una comunidad de una generación que aprendió a entender lo que era la independencia, lo que era la reforma y lo que era la revolución. Viví en una tierra en la cual el gremio ferrocarrilero tenía no solamente una influencia por personalidades que aquí en este gran muro de honor representan las grandes luchas de México para hacer posible la independencia, la reforma y la revolución. Por lo mismo, cuando mis maestros nos enseñaban en lo que era en ese momento nuestro libro de consulta obligatoria para los efectos de definir en nuestra mente los grandes momentos que cívicamente nos hicieran sentirnos integrados a esta nación, escribíamos en esos momentos homenajes a la independencia, a don José María Morelos, a don Miguel Hidalgo, y a la reforma a don Benito Juárez, y a quienes compartieron con él las grandes luchas por la liberación nacional. Pero también cantábamos la Adelita, cantábamos la Valentina, cantábamos la Rielera. ¿Y por qué la Rielera? Porque los ferrocarrileros habían logrado que a través de los trenes se llevasen a los contingentes revolucionarios que finalmente en 1914 se reunieron en el Teatro Morelos, y ahí en la soberana Convención de Aguascalientes no solamente se escucharon las voces de Obregón, de Francisco Villa y de los más connotados ideólogos que le dieron contenido social a la Revolución Mexicana, pero sobre todo a las voces de los zapatistas que en ese momento habían llegado como invitados, no como delegados formales, sino como invitados para discutir el plan revolucionario de México que permitiría más adelante transformarse en las bases de la doctrina que hoy identificamos como la Revolución Mexicana. Pero no quisiera agobiarlos después de haber escuchado las generosas expresiones de nuestra querida presidenta, nuestra compañera Marcela Guerra, que ha hecho una descripción cariñosa de esa infancia y de esa etapa de mi vida. Tampoco quisiera distraerlas después de haber escuchado las palabras de nuestro coordinador, que me llenan de emoción, porque efectivamente, cuando era miembro de la Sociedad de Alumnos de mi internado, fui a ver al general Lázaro Cárdenas y le pedí que él fuera nuestro padrino. Y me dijo: mira, yo aceptaría con mucho gusto ser padrino de ustedes, pero diles a tus compañeros que no se avergüencen de sus padres, que son campesinos que llegan a su escuela con guaraches, con sombrero, y que de alguna manera
sus hijos no se dan cuenta de lo que sus padres representaron para la revolución. ¿Quién me iba a decir que después me permitiría, como dijo mi querido coordinador, saludar al general Cárdenas e invitarlo a la Confederación Nacional Campesina? En un momento en el que el mundo se sacudía por la Revolución Cubana. Muchos jóvenes, atraídos por ese movimiento de jóvenes de muchas partes del mundo, pero sobre todo de Cuba, con Fidel Castro, con el Che Guevara y con el grupo que lo seguía en la revolución, habían confundido de pronto el rumbo de nuestra revolución, pensando en otras alternativas lejanas que no correspondían a la realidad de México. Cuando muere el general Cárdenas, me lo llevo su cadáver a la Confederación Nacional Campesina, como lo ha dicho nuestro querido coordinador. Y además de decirles las palabras de despedida, me permitió que lo cargáramos con los campesinos hasta el monumento a la revolución. Y eso finalmente me condujo a que, siendo coordinador de la Cámara de Diputados en la 50 legislatura, lográsemos poner su nombre con letras de oro como homenaje no solamente a un personaje de la dimensión histórica del general Cárdenas, sino por el significado que tenía para México y para el mundo una reforma agraria, una expropiación petrolera, que fue sin duda alguna un punto de partida para que los pueblos de América Latina decidiesen también escoger el camino de la democracia social. Compañero presidente de mi partido, mi amigo entrañable Alejandro, para mí me llena de emoción escuchar las palabras de un presidente que, fuera de la formalidad, nos hace compartir y convivir entre nosotros como una comunión de quienes estamos comprometidos por la lucha por la democracia y por la libertad. Y como una generación que sin duda alguna estamos llamados a enfrentarnos a una de las etapas más peligrosas de la historia de México y de la libertad de nuestro país. Por eso yo también quiero dejar constancia, mi querido presidente, que a usted le ha tocado la fortuna de lograr una paridad en la Cámara de Diputados, de lograr que la mujer tenga no solamente el reconocimiento a su dignidad, sino a enaltecer la figura de quienes de alguna forma habían permanecido en el pasado con una solidaridad que permitió, a través de su sacrificio, construir el México de nuestros días. Yo por eso, cuando escucho a la compañera Marcela Guerra, cuando advierto que en su voz se expresa la voz no solamente de una gran presidenta de nuestra Cámara de Diputados, sino de una gran batalladora también, que ha logrado por méritos propios llegar a representar esta importante institución en la cual estamos los quienes representamos la soberanía de la nación. Así es que, Marcela, mi cariño y muchas gracias por tu apoyo. En ausencia de nuestra secretaria general, Carolina Villano, quiero también dejar constancia de mi respeto, de mi cariño y sobre todo de el reconocimiento a su solidaridad y a su ejemplar conducta para participar no solamente como dirigente secretaria general de nuestro partido, sino al mismo tiempo como una priista que ha subido a la tribuna en los momentos difíciles para defender cuestiones esenciales relacionadas con la defensa de nuestra Constitución y de la democracia como sistema político del país. Así es que en este día, pues también
quiero dejar la constancia de que, pues, no solamente han sido para nosotros, nuestras compañeras, el gran estímulo que nos ha permitido compartir en el respeto y en la convivencia, y sobre todo en el aprendizaje de quienes han logrado con un gran mérito propio llegar a la tribuna nacional. Así lo ha hecho no solamente Marcela, Blanca Alcalá, Fuensanta Guerrero, y la compañera también Cristina Ruiz, que como oficial mayor fue muy generosa en su solidaridad con la propuesta de nuestro presidente. Saludo a Samuel Palma, a mi compañero de la Fundación Colosio. Y desde luego a nuestra amiga Lucía Ramírez, que ha hecho un gran homenaje, ¿sabes? Bueno, si bien en cada una de estas legislaturas podríamos referirnos a álgidos momentos que ha representado la transición del México con el partido hegemónico mayoritario, a esta etapa en la cual la alternancia nos ha colocado en un partido cuya fracción parlamentaria nos ocupa un lugar que, siendo minorías, tenemos la serenidad y la voz de la historia. Los sucesos ocurridos en el recinto legislativo y en cada una de sus comisiones, asumiendo la calidad de decanos de la Cámara de Diputados, tengo que ser justo para reconocer en mis compañeras y compañeros de la 65 legislatura una de las vivencias que después de 2 años y medio nos permite ahora calificar que, siendo llamada la legislatura de la paridad, las integrantes de esta fracción parlamentaria que nos han concedido el honor de compartir sus nombres en esta placa, este homenaje se lo debo a nuestro querido coordinador Rubén Moreira y a la dirigencia nacional de nuestro presidente del partido, que no solamente ha sido para nosotros una estrategia, ha sido un ejemplo que en cada minuto de la lucha que hemos desempeñado ha estado a nuestro lado, y con su ejemplo y su vigor como estratega nos ha permitido llegar a este momento en el cual podemos sentirnos orgullosos de la enorme dignidad que representa la fracción del Partido Revolucionario Institucional. Por eso considero que es un honor el que en este día recibo, pero que debo de compartir con cada una y con cada una de ustedes ante la presencia de mis hijos y mis nietos, y en especial, como lo dijo mi querido presidente, a mi esposa Lupita, a quienes durante tanto tiempo les he robado las horas de convivencia y tal vez de alegría familiar, a mi nieto Augusto, que está aquí presente, a Lorena, y también a mi nieta Marilupe. Pero que en este día quiero compartir como una compensación a las horas idas en los muchos recuerdos que cada día y cada noche hemos dedicado a servir a nuestro país. Quedan aquí testimonios de bronce que serán desgastados por el tiempo, pero en el corazón y en la memoria de cada uno de nosotros nos permitirá recordar la grandeza de un partido que en un momento tan complejo de la historia de nuestro país ha sabido compartir con sus lúcidos y valientes dirigentes de nuestro partido y de nuestra fracción las horas de lucha y de dignidad, horas de definición y solidaridad,
ante los retos que impone cada uno de los momentos en que se han escrito como un testimonio de rechazo a la intolerancia y a la polarización de un partido que transitoriamente ocupa el poder, pero que sin embargo es un partido que ha destruido parte de la historia y parte de las instituciones de México, pero que en este puñado de mexicanos que estamos aquí presentes, queda el honor de haber actuado en cada una de las tempestades como un guerrero, como una guerrera, y que a veces con estoica paciencia y patriotismo será el mejor ejemplo para quienes nos sucedan y continúen como ustedes dedicando su credo por México y por la libertad. Comparto este momento con mis entrañables compañeras y compañeros que he aprendido a admirar, a respetar y a querer en su brillante, sabia intervenciones en la tribuna y en las comisiones, y a mis queridos compañeros que en el recinto de sesiones o en la presidencia, secretaría o como miembros de las comisiones nunca han claudicado de sus compromisos y principios partidarios. Enfatizo que la condición de esta etapa histórica y de esta histórica fracción priista se ganó por el ejemplo y la sabiduría de sus componentes, el respeto y reconocimiento del presidente de nuestro partido, Alejandro Moreno Cárdenas, que nunca nos abandonó. Y así como lo dijo el compañero Rubén Moreira, ni en los anocheceres, ni en los amaneceres, aquí siempre estuvo nuestro compañero Alejandro Moreno, que estará para nosotros como uno de los más grandes ejemplos y recuerdos de nuestra vida parlamentaria. ¿Y qué decir de Rubén Moreira y de nuestra secretaria general Carolina Villano, que fueron y han sido uno solo, que nos han infundido coraje, sabiduría, pero algo más bello, su amistad de hoy, de siempre y diría de toda la vida. Gracias. Nos esperan grandes batallas legislativas y electorales. Diría yo, parodiando a las frases que con mucha frecuencia se utiliza en momentos dramáticos de grandes definiciones. Esta es la madre de todas las batallas. Hoy, gracias al talento y a la sabiduría de nuestros estrategas que están a nuestro lado, llegamos unidos. Y así será, porque gracias a la coalición impulsada por nuestro presidente Alejandro Moreno y por quienes forman parte del Comité Ejecutivo Nacional, cada uno de los integrantes de este gran ejército, hemos llegado con gran sabiduría a través de nuestras reformas estatutarias al punto de la ruta propuesta para llevar a la presidencia a nuestra candidata a la presidencia de la República. Y para no abundar en la descripción de los méritos de cada uno de quienes formamos esta comunidad, no me queda más que manifestarles mi enorme gratitud y, como dijo el poeta, con las gracias que comprenden esta emoción, el alma os dejo. Gracias Marcela Guerra, gracias Blanca Alcalá, gracias Fuensanta Guerrero, por haber dejado en este recinto histórico su ejemplo de mexicanas con una fortaleza y sabiduría y dignidad al conducir las tareas de esta Cámara para hacer prevalecer en medio de la ira y la provocación despertada por las expresiones incontenidas de partidistas apasionados que se olvidan de la historia, cuya serenidad en ustedes les hizo mostrar que los priistas son poseedores de la serenidad que nos da nuestra obra
nuestra Constitución y nuestras instituciones, y que su firmeza ante los riesgos de la anarquía que pudo originar el naufragio de una institución cuyos componentes son ustedes, se comportaron como verdaderos representantes de la nación, de una nación que en su gran mayoría, integrado por tantos mexicanos, repudia la violencia, reclama la vigencia de las leyes y del orden legal que construyó la Revolución Mexicana y la vida de millones de nuestros compatriotas que un día se decidieron abandonar sus hogares para construir un nuevo país. Comparto este momento también con quienes a lo largo de tantos años me han acompañado en largas noches, en la madrugada, los viajes y las prisas, aquellos que preparan los debates y las tarjetas, que llevan a la realidad las ideas y que hacen posible y que están aquí ahora y han estado durante esta legislatura, y otros que no están aquí. Les guardo en mi corazón, otros ya el espíritu, reconocimiento su trabajo por tantos años, que son los que dan el brillo a esta placa. Recuerdo con afecto a Verónica, a Patricia, a Juan Mendoza, a Eduardo, a Mercedes, a Eugenia, a Mauricio, a Alfonso del Rosal, a Nadia, a Juan Manuel Muro, a Hugo Castro, a Alfredo Ríos Camarena y otros tantos compañeros que fueron los que compartieron con nosotros 8 legislaturas que en este recorrido como diputado, senador y constituyente. Hoy están aquí un grupo de jóvenes, Jacqueline, Karen, Arturo, Minerva, Alejandro, Jorge, Michelle, quienes junto a Sandra, Marisela, Alejandra, Pilar y Ricardo me han auxiliado y su trabajo ha sido fundamentalmente a lo largo de esta legislatura. Puedo decir, señor presidente, que he cumplido mi compromiso de formar en ellos la misma mística que usted nos enseñó, que nos ha impreso de saber, no solamente con trabajo y con lealtad, sino sobre todo con amor a México. Muchas gracias, don Augusto Gómez Villanueva. El Grupo Parlamentario del PRI de la Cámara de Diputados les agradece su presencia y participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y buenas tardes.